En las últimas décadas la población con más de 100 años ha doblado su número, es decir, cada vez hay más personas que escapan a la enfermedad crónica y llegan en muy buenas condiciones al final de la vida, para después tener un rápido declive muy cerca del final de la misma. Esta situación es ideal y de ellos podemos aprender mucho. De hecho, hoy vamos a ver hasta 7 características clave en personas centenarias. Y presta atención porque muchas de ellas son totalmente alcanzables si nos ponemos a trabajar en la dirección correcta. Así que vamos allá. La primera de ellas es una composición corporal saludable. ¿Cuál es el porcentaje de grasa que más favorece la longevidad? Aunque todos queremos tener un porcentaje de grasa bajo por motivos estéticos, sabemos que demasiada poca grasa es perjudicial para tu salud y que compromete tu esperanza de vida. Pero de la misma forma también es perjudicial un porcentaje de grasa elevado y de esto tenemos todavía mucha más evidencia científica. Recordemos que la obesidad y el exceso de grasa visceral especialmente es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. ¿Y por qué un exceso de grasa compromete tu longevidad? Pues recuerda algo muy importante, el tejido adiposo no es solo un órgano que almacena energía, que también, sino es un órgano endocrino que produce hormonas como las adipoquinas que regulan funciones corporales muy importantes. Por ejemplo, en una persona con mucha grasa visceral, los adipocitos, las células grasas, producen menor cantidad de una hormona llamada adiponectina. Y esto tiene sus consecuencias, se relaciona con mayor resistencia a la insulina, mayor producción de glucosa por el hígado, un colesterol HDL bajo y partículas de colesterol LDL pequeñas y densas, que son las más aterogénicas, las que más papeletas tienen para producirte un problema cardiovascular. Todo ello contribuye, como es normal, a un empeoramiento de tu salud metabólica y general, que reducirá tu esperanza de vida y tu esperanza de vida libre de enfermedad. Las buenas noticias, estos cambios son reversibles si volvemos a un porcentaje de grasa corporal saludable, que en el varón ronda el 10-20% y en la mujer el 15 al 25%. Como ves en esta imagen, al volver a una composición corporal normal, se producen adaptaciones primero metabólicas, después moleculares y después celulares que aumentan tu esperanza de vida. ¿Y cómo sé mi composición corporal? Puedes realizar el análisis por bioimpedancia eléctrica con las famosas básculas tipo Tanita, que al final son el método más accesible, pero sin duda lo más preciso es utilizar un análisis DEXA. Es algo muy parecido a una radiografía, pero de todo el cuerpo y que mide tu porcentaje de grasa corporal, densidad mineral ósea, grasa visceral, masa muscular apendicular y un montón de parámetros. Y otra forma muy de andar por casa para estimar tu grasa corporal es preguntarte, ¿se te ven los abdominales o se te empiezan a marcar los abdominales? Una forma fácil de conocer aproximadamente tu porcentaje de grasa corporal. Si se te empiezan a ver los abdominales, especialmente en el varón, tu porcentaje de grasa corporal rondará el 15% o inferior. En la mujer esto no es tan útil porque para que en la mujer se vean los abdominales se precisa un porcentaje de grasa mucho más bajo. Segundo marcador, lactato en reposo bajo. Uno de los parámetros cuantificables que menos se utiliza pero que más información puede dar sobre tu salud metabólica son los niveles de lactato. El lactato es un metabolito producto del consumo de glucosa. Lo explico, cuando las mitocondrias funcionan bien y hay disponibilidad de oxígeno, la glucosa se convierte en piruvato, que se utiliza para producir energía, ATP, dentro de la mitocondria. Pero cuando la mitocondria no funciona bien por un problema de salud, un problema metabólico, o bien hay poca disponibilidad de oxígeno, por ejemplo, porque estamos haciendo ejercicio a muy alta intensidad, la glucosa se convierte en lactato, una molécula de la que se ha hablado muy mal, pero que realmente es clave en tu salud. El lactato no es malo como tal, de hecho es una molécula capaz de aportar energía a nuestras células en situaciones estresantes, como durante el ejercicio o durante ciertas patologías. Sin embargo, los niveles basales en reposo de lactato son un parámetro muy significativo. Nos habla de tu salud metabólica y de tu nivel de forma física. Verás, lo vas a entender, una persona con síndrome metabólico tiene niveles de lactato altos incluso en reposo, de aproximadamente 2 milimoles por litro, cuando un atleta entrenado tendría en reposo niveles en torno a 0,5 milimoles por litro de lactato. ¿Y por qué esta diferencia tan grande? Pues las mitocondrias del atleta entrenado son muy eficientes utilizando oxígeno para oxidar glucosa y ácidos grasos, y por lo tanto se precisa un estrés bastante alto en su caso para producir lactato. Otra forma de decirlo es que alguien entrenado tiene un umbral de lactato superior a alguien sedentario. El deterioro metabólico y mitocondrial de una persona sedentaria, de una persona con obesidad, de una persona con diabetes tipo 2 mal controlada,
hace que seamos muy ineficientes utilizando oxígeno y que a la mínima que la intensidad del ejercicio se eleve, tengamos que obtener energía de forma anaeróbica, es decir, convirtiendo la glucosa en lactato. De esta forma, cuanto más tardes en generar lactato, cuanto más retrases su aparición, más entrenado y en mejor forma física estarás, por lo que los niveles de lactato basales son un buen indicador de tu forma física. ¿Y cómo retrasar la aparición de lactato? Pues la única forma es mejorar la salud de tus mitocondrias, y esto solo puede hacerse entrenando. En este caso lo mejor es entrenar en zona aeróbica o zona 2, aunque entrenar de forma más intensa puntualmente durante breves periodos de tiempo también es muy beneficioso para tus mitocondrias. Tercero, densidad mineral ósea elevada, tener unos huesos fuertes. Cuando hablamos de longevidad siempre nos centramos en el músculo, en suplementos y en cosméticos, pero como has visto hay marcadores de longevidad a los que normalmente no les prestamos atención. ¿Qué pasa con el hueso? ¿Puede predecir tu salud ósea si vivirás más o menos? Piensa en un dato, si tienes más de 65 años, te caes, te rompes la cadera, tienes hasta un 40% de posibilidades de morir en el siguiente año a la fractura. Como esta revisión nos cuenta, mantenernos sin osteoporosis y sin osteopenia es una de las claves para llegar a vivir muchos años. ¿Qué tiene que ver el hueso con la longevidad? Bueno, pues por un lado lo que hemos dicho, ¿no? Huesos fuertes reducirán mucho el riesgo de fracturas, que ya sabemos que incrementan mucho la mortalidad en adultos mayores. Pero hay más que eso. El hueso, al igual que el músculo, produce sustancias llamadas osteoquinas. En el músculo eran mioquinas y aquí son osteoquinas, que no afectan únicamente a la salud del hueso, sino a la salud del resto de órganos y sistemas. El tener huesos fuertes está directamente relacionado con tener músculos fuertes y contribuye a una mayor esperanza de vida libre de enfermedad. Gran agilidad, flexibilidad y equilibrio. El fitness cardiorrespiratorio no es el único marcador de mortalidad y de envejecimiento saludable. Y en 2014 se publicó este artículo que proponía un test sencillo que medía de forma muy simple diferentes capacidades físicas y que se relaciona con el riesgo de mortalidad por cualquier causa. Se hizo este test en 2002 adultos con una edad comprendida entre 51 y 80 años y el test consistía en sentarse y levantarse del suelo sin apoyos. El test se puntuó del 0 al 10 de la siguiente forma. Si te levantas del suelo partiendo de la posición de piernas cruzadas, la posición de meditación, sin ningún apoyo, aunque sí vale apoyar el dorso del pie, pues tienes 5 puntos. Si te vuelves a sentar sin ningún apoyo, tienes otros 5 puntos. Y por cada apoyo que necesites, mano, rodilla, codos, se te resta un punto. Lo interesante es que a estos individuos, después de hacerle ese test, se les siguió durante 6.3 años. Y lo curioso es que aquellos con puntuaciones más bajas tuvieron mayor mortalidad en esos años. Por cada punto adicional en el test, la probabilidad de sobrevivir se incrementaba un 21%, algo bastante importante. La mayoría de las personas jóvenes y sanas y que se consideren fuertes necesitarán al menos un apoyo para levantarse. Y ya verás que no es fácil levantarse del suelo sin ningún apoyo, aunque con un poco de práctica se puede conseguir. Este tipo de test no miden solo la fuerza muscular, también miden cosas como la flexibilidad, la propiocepción, el equilibrio, y por eso es un test bastante completo y sobre todo muy simple. Mantén una presión arterial baja. Mantener tu presión arterial sistólica por debajo de 120 milímetros de mercurio y la diastólica por debajo de 80 milímetros de mercurio es una de las mejores cosas que puedes hacer si quieres vivir más y libre de enfermedad. Todas nuestras células están irrigadas por vasos sanguíneos que le llevan sangre y su salud, la de las células, depende directamente de la integridad y salud de esos vasos sanguíneos. Si comparamos los vasos a tuberías, hacemos esa analogía, podemos decir que esas tuberías se dañan si la presión en el interior es mayor de la que sus delicadas paredes pueden soportar. Una presión muy alta daña la tubería. Más presión arterial significa más riesgo de muerte cardiovascular, siendo uno de los principales factores de riesgo de ictus, de infarto de miocardio, de enfermedad renal crónica, por citar solo 3 ejemplos porque hay muchos más. ¿Quieres saber cómo reducir tu presión arterial? Te dejo este vídeo por aquí donde te doy las claves más inmediatas, más prácticas. Frecuencia cardíaca en reposo baja. ¿Y si algo tan a mano de medir como la frecuencia cardíaca en reposo pudiera predecir tu mortalidad o tu longevidad? Entre los mamíferos, cuanto mayor es la frecuencia cardíaca en reposo, menor es la esperanza de vida. Toma por ejemplo el ratón, que puede tener una frecuencia cardíaca de 500 o 600 latidos por minuto, pero viven 2 años, mientras que las ballenas, que tienen una frecuencia cardíaca en reposo que roza los 20 latidos por minuto, pues viven más de 60 años. ¿Ocurre lo mismo en el ser humano? La frecuencia cardíaca en reposo del ser humano es muy variable realmente entre unos y otros, pero en general oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. Por encima de 100 ya se considera
considera taquicardia, por debajo de 60 ya se considera bradicardia. Deportistas de resistencia, sin embargo, pueden tener una bradicardia fisiológica, porque al estar tan entrenados pueden tener una frecuencia cardíaca en reposo de 50, de 40 o incluso menor. Ahora, la pregunta es, ¿se relaciona una menor frecuencia cardíaca en reposo con más longevidad? Pues parece que sí. De hecho, podemos verlo de la siguiente forma. Tu corazón tiene un número finito de latidos a lo largo de la vida, que se estiman en unos 3.000 millones de latidos. Si los gastas más rápido, vives menos. Si los gastas más lento, vives más. Este metaanálisis concluye que una mayor frecuencia cardíaca en reposo se relaciona con mayor mortalidad por todas las causas, por causas cardiovasculares y también por cáncer. En este otro estudio comprobaron cómo hombres con una edad media de 50 años que tenían una frecuencia cardíaca en reposo de 75 o mayor tenían el doble de riesgo de morir por causas cardiovasculares en 11 años que aquellos hombres que tenían una frecuencia cardíaca en reposo de 55 latidos por minuto o menor. También se vio como aquellos hombres que tuvieron una elevación de la frecuencia cardíaca entre los 50 y 60 años tenían más riesgo de muerte cardiovascular que los que no tuvieron dicha elevación de la frecuencia cardíaca en esa década. Tu frecuencia cardíaca en reposo es algo muy fácil de medir. La puedes medir simplemente tomándote el pulso en la arteria radial o en la carótida, o con el uso de relojes inteligentes que la inmensa mayoría ya te miden tu frecuencia cardíaca en reposo. ¿Y cómo bajar tu frecuencia cardíaca en reposo? Estarás pensando. Pues otra vez más, la forma más directa, más efectiva, es el entrenamiento de resistencia en zona 2, al menos 3 o 4 horas semanales distribuidas en varias sesiones. Gran capacidad de recuperación. Uno de los marcadores de salud más subestimados es tu capacidad para recuperar el equilibrio interno u homeostasis después de un evento estresor. Es decir, cómo de rápido tu cuerpo se recupera y vuelve al equilibrio. Uno de los estresores más controlables que tenemos es el ejercicio físico. Y en este sentido, la capacidad para recuperar tu frecuencia cardíaca, tu frecuencia respiratoria, tu presión arterial, tus niveles de lactato después del ejercicio, predicen cuán en forma estás, además de ser una habilidad muy útil en deportes intermitentes como fútbol o baloncesto, donde continuamente tienes que estar acelerando y desacelerando. Una prueba muy sencilla sería ejercitarte durante 1 o 2 minutos al 80% de tu frecuencia cardíaca máxima. Registra tu frecuencia cardíaca al terminar justo de hacer ese ejercicio, un ejercicio intenso y que no dure más de 1 o 2 minutos. Al terminar, registras tu frecuencia cardíaca, paras y pones 2 minutos en un cronómetro. Cuando finalicen esos 2 minutos de recuperación, mide tu frecuencia cardíaca de nuevo. Y ahora toca comparar ambos números, la frecuencia cardíaca post ejercicio y la frecuencia cardíaca a los 2 minutos. Si la diferencia entre ambos valores es menor a 22 latidos por minuto, estás en muy baja forma. Si estamos entre 22 y 52 latidos por minuto de diferencia, estás en baja forma. Si estamos entre 52 y 65, estás en buena forma. Y si hay más de 66 latidos de diferencia entre la frecuencia cardíaca al terminar el ejercicio y a los 2 minutos de recuperar, estás en muy buena forma, enhorabuena. Y hasta aquí, chicos, el vídeo de hoy. Espero que hayas aprendido algo más sobre cómo envejecer saludablemente. Deja tus dudas, deja tus comentarios abajo, te leo, nos vemos muy pronto, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.